Cuando hablamos de la biografía del pintor paisajista ruso Iván Shishkin, a la vista de todos quedó cómo sus últimas décadas fueron las mejores de su carrera, donde nacieron las obras más emblemáticas y conocidas de su estilo, quizás porque en ningún momento presintió que la muerte le iba a llegar inesperadamente. Todo lo contrario le sucedió a uno de los artistas más reconocidos del siglo XX español, Juan Gris, que pasó los últimos meses de su vida entre sufrimiento, dolor y agonía. Sí vio, por tanto, cómo la muerte aceleraba cada vez más el paso en su vida. Pero podéis tener por seguro que hasta no exhalar su último aliento, él no iba a soltar el pincel de su mano. Así es como os damos la bienvenida a este nuevo capítulo de la Cámara del Arte, una introducción quizás algo siniestra y escabrosa, pero que nos hará valorar de forma mucho más certera la enorme trascendencia que tuvo la figura de Juan Gris en el panorama artístico. Si bien el reconocimiento de sus inestimables aportaciones nunca llegó a experimentarlo en vida, sino que fue un proceso que duró décadas, y en el caso nacional, España, hasta fechas relativamente recientes, no empezó a nutrir sus colecciones de arte contemporáneo con las obras de este artista. Afortunadamente, hoy está bastante bien representado en los museos del país, y la bibliografía es bastante abundante. Gracias a todo ello, os podemos ofrecer este recorrido por su vida y obra. Comencemos. Para poder comprender el legado artístico de Juan Gris, creemos necesario dedicar, antes de abordar las etapas de su trayectoria, un apartado a su mentalidad estética, que de primeras puede resultar compleja, mas intentaremos exponer sus puntos fundamentales de una forma muy accesible. Partamos del hecho de que Gris, a diferencia de los fundadores del cubismo, Pablo Picasso y Georges Braque, llevó el movimiento más allá de una mera concepción estilística. En muchos de sus escritos declaró que, para él, el cubismo era algo más que un episodio de la historia del arte, era una estética e incluso un estado de la mente, y como tal ahondó en sus posibilidades hasta el final de sus días, mientras que para sus compañeros solo pervivieron los rasgos formales. Incluso antes de penetrar en los secretos del cubismo, Gris ya venía caracterizado con un estilo muy marcado por el orden, y llegaría así a convertirse en el principal teórico del movimiento, el más intelectual de los artistas que pueden considerarse cubistas. El proceso de trabajo que emprendía con cada nueva obra se basaba en una meditada reflexión previa. Primero venía la idea y después la imagen, no al revés. De esta manera, el suyo era un procedimiento deductivo y no inductivo, como había sido normal en el arte anterior, es decir, no parte de estímulos externos particulares para llegar al resultado general, sino que arranca de una concepción genérica para, a partir del propio lenguaje plástico, ir sacando referencias concretas de la realidad. Entra así en juego el tradicional debate sobre si el arte debe ser imitativo o representativo, si ha de inspirarse en la naturaleza o valerse de los medios autónomos del propio lenguaje de la disciplina artística en cuestión, en este caso la pintura. Sobre este punto insistió muchísimo el cubismo, que rehuyó la imitación naturalista y se centró en la pura representación de elementos cuya base es el color, la línea y la forma, desde los que se obtienen, como hemos dicho, los valores plásticos deseados. En ese rechazo al ilusionismo de la realidad, es bien sabido que no dudaron, primero, en romper con la perspectiva monofocal del Renacimiento y la rígida presentación de un solo punto de vista, abrazando la simultaneidad visual, por lo que un objeto, paisaje o persona, en la misma tela,
puede presentarse al ojo del espectador de perfil, de frente o desde arriba. Así pues, Gris expuso su doctrina teórica completa en el discurso de las posibilidades de la pintura, el cual pronunció públicamente en la Universidad de la Sorbona de París en 1924. En él definía el cuadro como una arquitectura pictórica que se construye desde dentro, desde los propios recursos pictóricos, sin imágenes predefinidas, a través de un proceso racional donde, por otra parte, también caben grandes dosis de lirismo. Entendida la independencia del soporte con respecto a la naturaleza, aquella que sí fue el referente de Canaletto y Shishkin, por poner ejemplos conocidos del canal, Gris, desde sus primeros años pintando en lenguaje cubista hasta su fallecimiento, fue puliendo un estilo basado en la síntesis progresiva de una arquitectura pictórica plana y coloreada que él y otros teóricos entendían como un reflejo de su tiempo. Se nos presenta así la figura de un artista completamente implicado en su labor, que reflexiona seriamente sobre el proceso y que siempre fue muy inconformista con los resultados obtenidos, un hecho que, si sois artistas, seguro que os es familiar. Ahora bien, en lo social, quienes le conocieron lo describen como una persona buena, un amigo cercano y alguien bastante reservado que prefería quedarse en su estudio trabajando que acudir a las reuniones en cafés, sociedades y casas de otros artistas. Con estas pinceladas, ahora sí que podemos comenzar a transitar por sus avatares biográficos. Juan Gris es el apodo de un hombre llamado José Victoriano González Pérez, que nació en Madrid a las 7 de la mañana del día 23 de marzo de 1887 en el número 4 de la calle del Carmen, cerca de la Puerta del Sol, donde hoy se alza el Hotel Europa, en cuya fachada una placa conmemora su nacimiento. Era el 13º hijo de un padre comerciante de Valladolid, Gregorio González, y una madre malagueña, Isabel Pérez. Durante sus estudios, recibió severas reprimendas de ellos y de los profesores por centrarse más en dibujar que en atender a clase, de lo que se deduce que ya con 6 o 7 años está plantando la semilla de su futuro. En 1902, por imposición de sus padres, que no veían con buenos ojos su dedicación artística, entra a estudiar a la Escuela de Artes y Oficios, donde recibe una formación en materias científicas que determina en parte ese rigor intelectual que hemos comentado al hilo de su mentalidad estética. Decidido a dedicarse al mundo del arte, le confiesa a sus padres su determinación, abandona la escuela en 1904 y comienza su formación artística en el taller de José Moreno Carbonero, considerado uno de los últimos pintores de historia del siglo XIX español, por lo que recibió de él una base académica tradicional. Para ganarse la vida, de forma paralela, recibía un pequeño sustento económico mediante la ilustración de revistas satíricas como Blanco y Negro o Alegría, sector este, el del periódico ilustrado de entretenimiento, que se encontraba entonces en pleno apogeo. En una de estas publicaciones, Papel de Estraza, aparece por primera vez su famoso seudónimo. Esta faceta de ilustrador es la menos conocida y reconocida de la producción grisiana, mas es importante por constituir una base fundamental de cara al salto a la pintura que daría en 1910. Su estilo dibujístico en las revistas madrileñas denota en sus elegantes curvas un claro influjo del Art Nouveau, y ya se observa una seguridad en el trazo que anticipa el gran artista en que se estaba convirtiendo, así como su rechazo al academicismo. Para 1906, Gris declaraba que Madrid se le estaba quedando pequeño, por lo que le pide ayuda a su hermana Antonieta para ahorrar todo el dinero posible para viajar a París, la capital del arte moderno.
En verdad, mudarse a París no llevaba implícita una cuestión solamente artística, sino que también buscaba eludir el servicio militar obligatorio en España, lo que le supondría no poder volver nunca más a su tierra al ser considerado prófugo del país. Ir a París fue una decisión que le aconsejó su colega Daniel Vázquez Díaz, que le apoyó continuamente hasta asentarse en el número 13 de la Rue Gravignan, local mejor conocido como Bateau Labois, cuya fama es debida, sobre todo, a Picasso, que para cuando Gris estaba desempacando maletas, se encontraba en plena fiebre creativa de las señoritas de Aviñón. El madrileño gastó casi todo su dinero en el viaje, por lo que tuvo que sobrevivir con nuevas tandas de ilustraciones para revistas humorísticas francesas y españolas, en especial la publicación catalana Papitu. La mayor cantidad de dibujos que Gris realizó en estos primeros años parisinos los publicó en las revistas L'Assiette Aubert y Le Témoin, que suman 151 y 98 ejemplares respectivamente, por lo que, insistimos, esta no fue una actividad pasajera en su carrera, sino un entrenamiento gráfico que le obligó a mantener una mano hábil y una cabeza astuta a la hora de componer cada escena. De un primer estilo caricaturesco, deformado y grotesco, de un humor de crítica social más exagerado que le permite experimentar con técnicas como el carboncillo, el gouache y la tinta china, irá pasando paulatinamente a ilustrar con más soltura, conforme implemente sus capacidades y vaya definiendo una manera reconocible entre sus coetáneos. En el momento en que ya empiece a volcarse en la pintura y las colaboraciones con publicaciones periódicas sean esporádicas hasta finalizar definitivamente en 1914, las escenas que salen de su mano sobrepasan con creces el marco de lo que era habitual en una revista satírica. Son el reflejo de la mente y visión de un pintor novel. En 1908, Juan Gris conoce a quien iba a ser su principal marchante de arte, amén de un muy querido amigo, el alemán Daniel Henry Kahnweiler. Ahora bien, como hemos dicho, hasta 1910 no empezó a aflorar públicamente la vena pictórica de Gris, año en el que Picasso ya había dejado el Bateau Labois y en el que Gris había tenido a su hijo, Georges González, con su primera mujer, Lucie Velan. De ese año, sin embargo, solo tenemos datado un lienzo, el sifón y la botella, que no indica aún una filiación con los principios del cubismo, mas su racional ordenación y el sentido volumétrico de los elementos del bodegón hablan de una primera influencia de Paul Cézanne que jamás abandonaría. En 1911 todavía no podemos hablar de obras cubistas en su producción, pero cuadros como Casas de París avanzan un paso en esa dirección que adoptaría definitivamente a partir del año siguiente. La reducida paleta de colores, protagonizada por el gris de su apellido artístico, es la que construye este conjunto de edificios de rotunda corporeidad, si bien los efectos de claroscuro están dispuestos de forma arbitraria, ajena a la tradición naturalista. La segmentación de las masas en planos de gran fuerza geométrica y los contornos angulosos allanan el camino al Juan Gris que todos conocemos. El historiador y crítico de arte Juan Antonio Gaya Nuño, en la biografía que publicó sobre Gris en 1975, dijo que, en 1912, el artista se dio una orden a sí mismo y la obedeció. Comentario irónico sobre alguien que, como hemos visto, nunca hizo la mili. Cuando llega a París, el movimiento en auge era el fauvismo, pero Gris nunca se sintió atraído hacia el sentido sensual y hedonista de sus colores. Una persona intelectual como él solo podía tener ojos para las propuestas cubistas, y tal es el rigor que aplicó en sus obras que Guillaume Apollinaire, en su libro Meditaciones estéticas, los pintores cubistas de 1913,
iniciaría el capítulo dedicado a Gris describiéndolo como el hombre que ha meditado sobre todo lo moderno en sentido positivo, pero ya hacia el final criticaría su arte como una expresión demasiado rigurosa y pobre del cubismo científico nacido de Picasso. Inicialmente, Gris pintó con el lenguaje del cubismo analítico, como vemos en Botellas y Cuchillo, que dentro de la fragmentación espacial que expone, sigue manteniendo cierto clasicismo en la composición, hasta llega a prevalecer una ligera perspectiva en algunos elementos. Utilizando nuevamente una paleta reducida de grises, el bodegón como tal está atravesado por ejes diagonales que aportan dinamismo y dislocan la fisonomía natural de los objetos como si estuviéramos viendo un espejo roto. Esta misma fórmula es la que empleó en su primera gran obra, el retrato de Pablo Picasso, también llamado Homenaje a Pablo Picasso. Pese a la dislocación, la figura del artista malagueño con su paleta es bastante reconocible, ya que Gris siempre veló por este aspecto, criticando siempre el caótico hermetismo al que Picasso y Braque llegaron en aquellas fechas. En esencia, estamos ante una arquitectura pictórica de azules y tierras, donde contrastan líneas rectas y curvas para dar forma al retratado, cuyas facetas muestran un gran sentido del ritmo y, sobre todo, del orden. 1912 fue un año clave para Gris, además por presentar su obra en exposiciones colectivas de gran calado, como la del Salón de los Independientes de primavera, la de las Galerías Dalmau de Barcelona meses después, y, para concluir, la de otoño con el grupo conocido como Section Dog. Si sumamos a esto el contrato que firmó en invierno con Kahnweiler, que se convertía así en el exclusivo comprador de su obra, fue, en definitiva, un año dorado. Aquella Section Dog la conformaban artistas que, buscando sacar al cubismo del sectarismo practicado por Picasso y Braque, se reunían periódicamente en tertulias para debatir teóricamente sobre el movimiento y las posibilidades de su lenguaje en relación con los avances en ciencia y matemáticas. En la teoría, todo parecía claro, pero en la práctica muy pocos aplicaron estas cuestiones en sus obras. Gris y Jean Metzinger fueron casi los únicos que incluso llegaron a aplicar las lecciones de un matemático, Maurice Prince, y la proporción áurea tal y como la teorizaran Luca Pacioli y Leonardo da Vinci en el siglo XV en sendos tratados. De este capítulo tan particular salieron pinturas como El reloj u Hombre en un café, compuestas con lógica matemática mediante retículas que alojan puntos de vista simultáneos, ello con una paleta cromática más rica. La intensidad y variedad de colores alcanzó un cenit en 1913, año en que conoció a su segunda pareja, Josette Herpin, con la que como tal no llegó a contraer matrimonio, pero fue sin duda su compañera inseparable de vida hasta el final. Con ella pasó unas vacaciones aquel año en la comuna occitana de Ségué, donde coincidió en varias reuniones con Picasso, que cada vez veía más a Gris como rival, y el escultor Manolo Huguet. De aquí salieron telas que marcan ya su transición al cubismo sintético, como Paisaje con casas en Ségué o El torero, donde hace mella la técnica del papier collé de Braque. Nos quedamos de entre todas con El fumador, cuya viveza cromática inunda nuestros ojos en un primer vistazo. El rostro del modelo se descompone en planos de color yuxtapuestos en forma de abanico o de mazo de cartas, cada uno conteniendo una parte del todo, lo que deriva en una estructura geométrica ordenada según parámetros que siguen remitiendo a la Section Dog. La rectitud de los planos contrasta con el sinuoso humo del cigarro, completándose el aspecto general con notas particulares tratadas con esquematismo, como el ojo, la oreja o la barbilla.
Por entonces, nuevos coleccionistas se interesaron en adquirir obra de Gris a través de Canvaila, en cuya galería se exponían sus trabajos de forma exclusiva. Así pues, aquel año pudo verse en ese espacio el lienzo, violín y guitarra, muy representativo de este camino hacia el arte de síntesis que lo caracterizaría. Los planos han pasado de la composición en abanico a la sucesión de bandas verticales que semejan tiras recortadas de una imagen que, por ende, ahora está fragmentada y desalineada. Los instrumentos musicales, motivo predilecto entre los cubistas, se intuyen, pero el espectador debe realizar un ejercicio mental de reconstrucción para captar su totalidad, teniendo que mover su vista entre facetas positivas y negativas, puntos de vista diferentes pero simultáneos, para armar este solemne puzzle. Y entonces, el 28 de julio de 1914, estalló en Europa la Primera Guerra Mundial, que no concluiría hasta el 11 de noviembre de 1918. El conflicto conllevó, entre otras consecuencias, la ruptura temporal del contrato con Canvaila, que tuvo que exiliarse en Suiza por ser alemán y, por tanto, visto con malos ojos por el gobierno francés, que incautó su galería y vendería sus colecciones en pública subasta en 1921. Ello no va a impedir que Gris no pinte algunas de sus mejores creaciones en pleno contexto bélico, cuyo inicio le pilló en Collioure estando con Josette. Cuando teóricos, críticos y artistas pensaban que, tras la destrucción de la guerra, vanguardias como el cubismo pasarían a la historia, él superó los límites originarios del movimiento, que dejó de ser tal para transformarse, como dijimos, en una estética. Estando en Collioure, Gris conoce al padre del fauvismo, Henri Matisse, cuyo vídeo en nuestro canal te recomendamos ver. El contacto entre ambos artistas les influiría mutuamente en algunas obras. El 30 de octubre de 1914, la pareja Gris debe regresar a París, creciendo el miedo de Juan a ser repatriado por su condición de extranjero. De este año es La botella de anís, nuevo ejercicio de papier collé donde no solo utiliza un trozo de portada de Le Journal, periódico muy recurrido en el cubismo, sino que también hace uso de papel madera y de una etiqueta real de la marca Anís del Mono, cuyas botellas son reconocibles por sus rejillas romboidales, las cuales imita Gris en este cuadro. Una vez más, la paleta es reducida, de ocres, grises y blancos, hecho que nos demuestra, por tanto, que se trata de una seña estilística. En 1915, inspirado seguramente por las ventanas abiertas de Matisse, pinta una obra que supone el punto máximo de hermetismo al que pudo llegar Gris: Naturaleza muerta ante una ventana abierta, Rue Gavignan. Esta es la primera vez que Gris pintó el motivo de la ventana abierta tan conocido de su producción, un tipo de composición que funde la visión de un interior, generalmente protagonizado por un bodegón y símbolo de lo intelectual, y el paisaje exterior, metáfora de lo sensorial, o como diría Platón, el mundo de las ideas y el de los sentidos respectivamente. Aunque ambas zonas están claramente diferenciadas, al agolparse todo en el primer plano, los límites se diluyen, por no decir que la ventana se ha salido de su eje y ha dejado tras de sí el encuadre, cuyo tono azulado se funde con los elementos del bodegón, sumidos en un caos geométrico, visual y cromático. Entre 1916 y 1919, Canvaila, en la biografía que publica sobre Juan Gris en 1947, distingue un periodo que denomina arquitectónico, marcado por una mayor depuración formal y un factor lírico cada vez más claro. En abril de 1916, firma un contrato con el marchante Léonce Rosenberg,
que suplió temporalmente el hueco dejado por la Galería de Kahnweiler a través de la Galerie de l'Effort Moderne. Ese mismo año, entre septiembre y noviembre, realiza una primera estancia en la comuna de Beaulieu-les-Loges, donde pinta varios retratos de su amada, entre ellos el retrato de Madame Josette Gris que atesora el Museo Reina Sofía, una elegante sinfonía de blancos, grises y negros, donde se observa una creciente síntesis, sobrepasando los planos de color los límites del dibujo, generándose así dos composiciones superpuestas polifónicamente. Para estas pinturas, Gris se inspiró en Las mujeres con mandolina de Camille Corot, de donde toma, por ejemplo, la clásica estructura triangular, remarcada geométricamente. En este posible intento de introducirse Juan Gris en la tradición de los grandes maestros de la historia del arte, Naturaleza muerta con periódico, pintada en el mismo año de 1916, manifiesta una especie de cubismo tenebrista, como lo calificara Gaya Nuño, que remite a la tradición barroca española de nuestros mejores bodegonistas, como Zurbarán o Sánchez Cotán. Las notas de luz han quedado artificialmente petrificadas en un par de puntos, muy destacado el del limón, y todo lo demás se hunde en una penumbra que entronca con las oscuras tonalidades de pintores españoles como Velázquez y Goya. En 1917, Gris lleva su trabajo por primera y casi única vez al terreno de la escultura y crea la figura Arlequín con ayuda de su amigo escultor Jacques Lipchitz. La construcción grisiana alcanza así la tercera dimensión. El sentido arquitectónico es todavía más patente y la majestuosidad es innegable, pese a medir tan solo 55 centímetros de alto. Aunque en 1923 realizaría una serie de arlequines en láminas metálicas recortadas, estos serían más bien un pasatiempo que un hecho trascendente. Entre abril y noviembre de 1918, Juan y Josette pasan una segunda temporada en Beaulieu, recibiendo en su estudio la visita de pintores como Metzinger y María Blanchard, e incluso del poeta chileno Vicente Huidobro. La mirada hacia Cézanne adquiere una fuerza renovada a través de la versión que realiza de Madame Cézanne, más en la línea del cubismo inicial que del sintético, que muestra un acercamiento y admiración hacia el maestro mucho más sincero y profundo que los demás cubistas. Terminada la Gran Guerra, pensando Gris que regresaría una época más floreciente, comenzarían a aparecer los síntomas de la enfermedad que terminaría acabando con su vida. Por de pronto, en 1919 comienza a publicar artículos en los que expone su pensamiento estético. Pinta una serie protagonizada por dos personajes de la comedia del arte, Arlequín y Pierrot, y, sin olvidar sus famosos bodegones, concibe ese mismo año dos que consideramos de los más bellos de su carrera, Guitarra y mandolina y Botella y frutero, ambas obras de admirable lirismo impregnadas de su reconocible reducción cromática, más luminosa en los amarillos y azules del primer caso, cercana a la tradición española en los verdes, marrones, grises y negros del segundo. En 1920, Gris se reencuentra con Kahnweiler, que regresa a París y abre un nuevo espacio, la Galerie Simon. Al volver a contemplar la obra de su amigo madrileño, el alemán expresó lo siguiente: había dejado atrás a un joven pintor cuyas obras me gustaban. Había regresado para encontrar a un maestro. Un maestro que entraba, como declara el mismo Kahnweiler, en su fase poética, cargada de nuevas exposiciones con las que asentar su fama, pero también una época que presagiaba lo peor, ya que en mayo de 1920 es ingresado en el Hospital Tenon de París por una pleuresía.
Para pasar su convalecencia, viaja junto a Josette, en primer lugar, una tercera vez a Beaulieu entre agosto y octubre, y después permanece en la comuna provenzal de Bandol entre noviembre de 1920 y mayo de 1921. Tras una lenta recuperación, Gris, además de desatar una pasión poco comentada por el baile, pudo pintar otra vez con normalidad, y precisamente de esta temporada datan algunas de sus mejores ventanas abiertas, como esta que os traemos del Reina Sofía. Este subgénero aúna arquitectura y lirismo a partes iguales, combinando armónicamente la racionalidad constructiva con las rimas plásticas que se efectúan, por ejemplo, entre las curvas de la guitarra y las montañas. Como ya viéramos en 1915, los límites espaciales, pese a ser evidentes, no impiden una intersección mutua, y así lo ejemplifican las nubes. En abril de 1921 recibió, además, una propuesta de colaboración por parte de Sergei Diaghilev, director de los ballets rusos, que no fructificó. Pero en los años siguientes, Gris recibiría encargos que sí prosperaron, como veremos. Por ahora, arrastra ese golpe inicial junto al dado por la venta antes citada de las obras de la primera galería de Kahnweiler en pública subasta, donde sus obras se cotizaron a precios inferiores a los esperables, devaluándose así su pintura en el mercado del arte. Solo pudo resarcirse entonces regresando a Céret entre octubre de 1921 y abril de 1922, donde ganó junto a Josette notables certámenes de baile y pintó una segunda serie de arlequines y pierrots. El aire de París resultaba insalubre para el asma de Gris, por lo que Kahnweiler les busca a él y a Josette una nueva residencia en Boulogne-sur-Seine, comuna renombrada en 1924 como Boulogne-Billancourt. Se alejaba así del cosmopolitismo y ambiente urbano de Montmartre para vivir retirado del ajetreo mundano. Entre noviembre de 1922 y mayo de 1924, Diaghilev contacta de nuevo con Gris para encargarle el diseño de los decorados y el vestuario de varias piezas musicales, trabajos a los que dedicó casi todo su tiempo, ya que, además de suministrarle una necesaria fuente de ingresos, le iban a dar, según pensaba, una fama que, al final, no fue tal. El nivel de implicación de Gris con estos proyectos lo llevó a trasladarse temporalmente a Montecarlo, en el Principado de Mónaco, para dirigir y supervisar in situ la realización de sus diseños, desplazando con ello la producción pictórica. Exhausto del mundo del teatro, supera la crisis que vivió en su pintura y, al regresar a Boulogne, inicia el último periodo de su carrera, denominado polifónico por Kahnweiler, ya que aúna en perfecto equilibrio la construcción de su fase arquitectónica con el lirismo de los contenidos de su etapa poética. Recordemos que fue en 1924 cuando Gris pronunció su famoso discurso en la Sorbona, pero para 1925 su estado de salud era tan débil que produjo menos obra que en los años anteriores, aunque la calidad de lo que pintó atrajo a nuevos coleccionistas, como Alphonse Kahn. Aquel año creó las últimas grandes obras bajo el personal prisma del cubismo que había ido forjando desde 1912, destacando de entre todas la guitarra ante el mar, donde vuelve a aparecer el motivo de la ventana abierta. Este cuadro nos da una versión de un cubismo que, aunque sigue latiendo en el pulso de Gris, cada vez es más visto como un lenguaje clásico que ya ha perdido su espíritu vanguardista. La fragmentación ha cedido su lugar a una unidad armónica, poética y racional en la que las formas practican una metamorfosis que diluye sus límites,
Si bien la monumentalidad que se desprende de sus escalas, por otro lado, es un recurso efectivo para diferenciar interior de exterior. Entre diciembre de 1925 y abril de 1926, Juan y Josette residen en Saint-Anne, una población cerca de Tolón, para seguir recuperándose, y al volver a Boulogne se reencuentra con su hijo Georges, que hasta entonces había permanecido en Madrid. En noviembre de 1926, la familia viajó a la comuna de Hyères, donde la enfermedad que atosiga a Gris crece a marchas forzadas, pero los médicos siguen sin ser capaces de dar un diagnóstico definitivo. Los feroces ataques de asma le impiden trabajar y dormir regularmente, teniendo que tomar morfina para descansar por las noches. Pese a ello, todavía tiene fuerzas para pintar lienzos como la cantante, una figura de monumentalidad clásica ataviada con un intenso vestido rojo que contrasta con la austeridad del interior donde se inserta, con una ventana abierta al fondo. Sus gruesos brazos rematan en ciclópeas manos, de las que solo vemos la derecha, modelada en claroscuro, que sostiene la partitura que está ensayando. El rostro, de ojos almendrados, está medio ensombrecido, pero pronto la luz languidecerá del todo, pues el sol de la vida se escapa del pintor. El 22 de enero de 1927, estando ingresado en el hospital de Puget-Théniers, Gris conoce finalmente su patología. Se trata de uremia. Volviendo a Boulogne 2 días después, sufre un primer ataque del que logra recuperarse, viniéndole un segundo en febrero del que también consigue salir, pero el tercero fue fulminante y acabó con su vida sobre las 8:30 de la mañana del 11 de mayo de 1927. A su funeral asistieron, además de Josette y Georges, los Kahnweiler, Olga y Pablo Picasso, su amigo y crítico Maurice Raynal y una pléyade de compañeros que conoció en su aventura artística. Antes de fallecer, Gris empleó sus últimas fuerzas en legar una última creación al mundo, Mujer con cesta. Es una pintura llena de luz, de sinuosos trazos cargados de vitalidad, de masas de color que se expanden enérgicamente más allá de las fronteras del dibujo, todo para originar la figura de una mujer que porta un último bodegón, posible símbolo de la fugacidad de la vida, que haya correspondencia con una última ventana, de forma ovalada, abierta a la insondable oscuridad. Poco antes de marcharse de este valle de lágrimas, Juan Gris le había escrito esto a su citado amigo Raynal. Hoy, a los 40 años, creo que me acerco a un nuevo periodo de autoexpresión, de expresión pictórica, de lenguaje visual, una unidad bien concebida y armoniosa. En resumen, la etapa sintética ha seguido a la analítica. Nunca sabremos hacia dónde habría dirigido el madrileño su rumbo artístico de haber vivido, por ejemplo, los 92 años de Picasso. A pesar de su tardío reconocimiento, artistas que entablaron contacto con él o con su obra muestran el influjo que les generó su visión del cubismo, como los argentinos Emilio Pettoruti y Pablo Curatella, o el uruguayo Joaquín Torres García, cuya propuesta plástica, que él llamó universalismo constructivo, cabalga entre la abstracción geométrica y la figuración simplificada, que cada vez se volvió más sintética en su expresión y autónoma en su representación, igual que la obra de Gris. Querido espectador, ¿en qué sentido crees que habría avanzado el arte de Juan Gris de haber vivido más tiempo? Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte al canal, si es que aún no lo has hecho, darle un buen me gusta y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna otra biografía en el futuro. Un buen complemento para este vídeo es el top 5 de Picasso que publicamos el mes pasado,
así como el de Matisse que ya mencionamos. Muchas gracias y hasta la próxima.